Teniendo en cuenta la temática de la jornada, nuestra participación se titula Intervención Social y Acogida desde la Asociación Estereotipac. Estereotipac es una asociación que trabaja en pro de la salud mental feminista. En el año 2021, mujeres diversas, teniendo en cuenta la interculturalidad, porque somos mujeres euskaldunas del Estado español y de diferentes países de América Latina, decidimos trabajar en la temática de la salud mental feminista, destacando sobre todo que las mujeres migradas somos sujetas políticas porque de esa manera fortalecemos nuestras capacidades a través de la participación y alianza con el fin de crear una ciudad y un mundo libre de violencia y discriminación. También teniendo en cuenta la diversidad en el funcionamiento corporal, porque todas las personas funcionamos de manera diferente. Lo que sucede es que en unas ese funcionamiento es manifiesto o visible y en otras no. Lo que quiere decir que no hay un patrón dominante de cuerpo humano. Y asimismo, teniendo en cuenta la neurodivergencia, porque así como funcionamos de manera diferente en lo físico, también en lo psíquico. ¿Qué se estereotipa? Estereotipac es una asociación que trabaja con el fin de luchar contra los estereotipos relacionados con la salud mental y el género. El fin de nuestra asociación es reflexionar sobre la salud mental, romper estereotipos y tabúes con el fin de crear un camino de cambio para poder tener una nueva realidad social. Los objetivos de Estereotipac van encaminados a generar una reflexión, romper con los estereotipos y prejuicios que siguen vigentes en torno a la salud mental, trabajar por un empoderamiento feminista, promover y también promover pensamientos neurodiversos. En todo este camino hemos realizado una reflexión interna. En ese aspecto hemos tenido en cuenta los 5 elementos que conforman nuestro cuerpo, que son la madera, que está asociada a la imaginación y creatividad. El fuego está intrínsecamente relacionado con el liderazgo, la tierra con la justicia y el equilibrio, el metal con la nobleza, el agua con la valentía y la lucha. Todo eso nos ha llevado a que pensemos en la salud mental feminista desde un aspecto holístico, es decir, tengamos en cuenta la salud mental, la emocional, la física, la social, y que eso nos lleve a que cada vez aumente nuestra inteligencia espiritual. En esa reflexión también hemos reflexionado, valga la redundancia, en torno a la locura, los diagnósticos, la jerarquía de sufrimiento, la resiliencia personal y colectiva, la diversidad, la interseccionalidad e identidad, el esfuerzo y culpa y la violencia obstétrica. Asimismo, en torno a la salud mental y el cuerpo institucionalizado, los espacios seguros, el empoderamiento y los feminismos. De adentro hacia afuera, hemos realizado y venimos llevándolo a cabo una revisión de los conceptos, cuestionando estos mismos en torno para crear nuevos pensamientos. Hemos realizado y lo continuamos haciendo y lo seguiremos haciendo un debate y una conversación con el fin de deconstruir esos pensamientos que existen en torno a lo que es la salud mental y crear nuevos planteamientos. El resumen de la reflexión lo podemos destacar que queremos visibilizar todas las realidades sociopolíticas en torno a la salud mental, darle otro significado a algunos conceptos sobre la salud mental y asimismo la búsqueda de espacios libres y seguros. El trabajo de Estereotipac va encaminado a realizar formación y actividades. Mujeres especialistas en diferentes temáticas dictan y dictarán
cursos y talleres, charlas y jornadas. También realizamos jornadas lúdicas en este aspecto, teniendo en cuenta la relación intrínseca que tenemos con la naturaleza. Llevaremos a cabo baños de bosque y también grupos autónomos como, entre otros, el de teatro. Por supuesto, teniendo en cuenta la accesibilidad en todos los aspectos. Para nosotras es sumamente importante el trabajo en red, en el cual trabajamos de manera horizontal, inclusiva y diversa, también teniendo en cuenta los espacios seguros y de cuidados colectivos. Termino mi intervención diciendo que nos pueden seguir en las redes sociales, ya que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Les doy muchas gracias por la atención prestada, y para poder darle el espacio que le corresponde a mi compañera, tengo el honor de cederle la palabra. Nadia ha explicado más o menos pues todos los objetivos de la asociación, qué tipo de actividades llevamos a cabo, etcétera. Entonces lo que quería es básicamente enseñaros la página web de Stereotipac para que podáis acceder a esta información. Si os resulta de interés, sepáis dónde la tenéis para verla, ¿no? Entonces más de forma más calmada, más detallada. Entonces, bueno, es stereotipac.org. Aquí vienen, bueno, fotos de nuestras reuniones y estas cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos, pues eso, que hacemos talleres, pues hemos dado talleres en las casas de mujeres, en Errentería y en Durango. Y pues nos han ofrecido ahora en Amorebieta, que no sabemos para cuándo saldrá, y bueno, tenemos varias actividades organizadas ya como a partir de enero, ¿no? Antes decía la compañera de Mexcadi Etxea, que ellas que llevan 2 años y que están en pañales. Nosotras llevamos 1 año, así que estamos en pañales o en bragas o no sé, ¿no? Pero vale, entonces, bueno, pues eso, sí, pero hemos hecho ya varias actividades, sobre todo reuniones del grupo motor de manera interna, pero sí ya estamos poco a poco dando talleres y organizando el calendario de actividades cara a 2023. Entonces, pues eso son las reuniones de reflexión, talleres, actividades lúdicas, como decía Nadia, que queremos hacer en relación con la naturaleza, sensibilización y también algo de trabajo en red. Pues nos animamos a todo lo que nos invitéis para colaborar con otras asociaciones, nos parece estupendo. Bueno, eso que acabamos de surgir hace 1 año, estamos organizando todo, buscando financiación, lo que habéis planteado también otras asociaciones, y bueno, que quien se quiera participar de forma voluntaria colaborando con su tiempo, bienvenido. Y quien quiera colaborar económicamente son 20 euros para todo el año, o sea que no es dinero. Si alguien tuviera la dificultad que diga ni siquiera 20 euros al año no puedo pagar, también se le puede aceptar como socio, se puede ver la situación, ¿no?